Hola, bienvenidos a otra perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. En esta vamos a compartir acerca de la verdad frente a la mentira. Y para ello vamos a ir al pasaje de Números capítulo 13, versículo 30 al 32. Dice la palabra: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Este pasaje sucede cuando regresan los 12 espías que Moisés había enviado a reconocer la tierra prometida, y 10 de ellos traen un informe negativo, un informe que, si bien era positivo en una parte con respecto a la tierra prometida, de que sí era una tierra que fluía leche y miel, por el otro manifestaban cobardía de tener que enfrentar a todos los habitantes de la tierra prometida, sin considerar que Dios les había dicho que Él pelearía por ellos y que Él los ayudaría a vencerlos. Mientras que solo 2 hablaron correctamente de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, que fueron Caleb y Josué. Para pararse enfrente de una multitud que no quiere oír la verdad sino creer la mentira, es una muestra de valentía que solo Dios nos puede dar. Para Caleb implicó estar dispuesto a sufrir las consecuencias de su oposición a la mayoría, y la mayoría habló de apedrearlo. Pero a Caleb no le importó, porque a él lo que verdaderamente le importaba no era la opinión de la mayoría, sino la opinión y la voluntad de Dios, sin importar lo que los demás pensaran. De tal manera que tuvo la valentía y la fe de enfrentarse a la mayoría, al que dirán, a la presión de grupo, etc. Manifestó una verdadera fe. Era más importante y creíble lo que Dios decía y haría que la opinión de la mayoría. Por lo general, la voz de las minorías no es escuchada precisamente por ser la de una minoría. Pero la verdad no es cuestión de números. Muchas veces, si no es que casi siempre, la verdad se va a levantar en contra de la opinión de la mayoría. En Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, la palabra de Dios nos lo dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad, independientemente de cuántos la crean, si son pocos o son muchos, la verdad permanece inalterable, porque la verdad está garantizada por el carácter de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es la verdad, independientemente del tiempo, independientemente del lugar, independientemente de la cultura, independientemente de las circunstancias. La palabra de Dios es la verdad que necesitamos para una vida plena, abundante, bendecida, una vida conforme al propósito de Dios, que es una vida de cumplimiento de sus buenos planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Es la verdad irrefutable de la vida, y es la verdad irrefutable de la vida porque Dios es la verdad incuestionable. Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hablando de Dios. Lo que Dios dice es la última palabra. Y
y Dios no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6 nos dice que Dios no cambia. En Hebreos capítulo 13 versículo 5 nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Jesús es la palabra, por lo tanto la palabra es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y se requiere valentía y se requiere fe para vivir esa palabra de Dios en medio de un mundo como el que vivimos hoy, que es contrario a la palabra. La pregunta es si estamos dispuestos a defender esa verdad en medio de todas las contradicciones, en medio de toda la oposición, en medio incluso de la persecución que habrá de venir. Estaremos dispuestos a ser como Caleb, que en contra de la opinión de la mayoría sostuvo la verdad de Dios. Esa es la pregunta que nos debemos hacer, y es una pregunta vital por una razón fundamental, porque la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos y antes de la venida del anticristo muchos van a apostatar de la fe, es decir, la van a negar, van a dar marcha atrás, de tal manera que usted y yo debemos contestarnos esa pregunta y obviamente estar preparados y dispuestos a mantenernos firmes en la palabra de Dios, independientemente de lo que los demás digan, independientemente de la persecución, independientemente de cualquier circunstancia. Recordemos, Jesús es la verdad, y la verdad es irrefutable, la verdad es indiscutible, la verdad es inalterable. Esa verdad es en la cual usted y yo necesitamos pararnos todo el tiempo, y necesitamos prepararnos, porque estos tiempos que vienen son difíciles. Necesitamos prepararnos no solo espiritualmente, sino también mentalmente y en nuestro corazón, a mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y bendiciones para cada uno.